en el segundo caso, que dice es renovación del contrato de plazo fijo en tareas propias permanentes de una empresa. Ya, muchas Ya. gracias. Continúa, licenciado. Licenciado, disculpe, ¿nos hemos quedado en contrato por temporada o estacional? Nuevamente, por favor. Si nos quedamos en contrato por temporada o estacional. ¿Lo puse como subtítulo o desarrollé? Como su título, licenciado, faltaba desarrollar. Muy bien, confirme el paralelo si es correcto lo que dice. A ver, Alejandro, ¿vos qué dices? Sí, licenciado. Ok, gracias. Les agradezco muchísimo. Carolina, ¿estás en el grupo? Estamos haciendo referencia al contrato de trabajo por obra, contrato de trabajo por servicio. Usted apunte, este tipo de contratos, este tipo de contratos surgen como consecuencia de otras actividades económicas y tienen la particularidad que su objeto es la realización de una obra, su objeto es la realización o la prestación de un determinado servicio. De tal manera, este tipo de contrato se establece para actividades circunstanciales. Esto quiere decir a determinadas actividades para actividades cortas. Ejemplo, si contrato a una persona para que instale una red eléctrica, ese es un contrato de trabajo por obra. Si contrato a un profesional veterinario para que atienda solamente a 24 animales de raza, entonces su contrato es de servicio. Entonces, lo más importante, usted debe apuntar eso, lo más importante de estos contratos está con relación al plazo de duración. ¿Cuánto es el plazo de duración de estos contratos? Y usted apunta, la pregunta surge porque tenemos contratos a plazo indefinido y luego tenemos contratos a plazo fijo. Entonces, ¿cuánto debe durar el contrato de obra? ¿Cuánto debe durar el contrato de servicio? Y la respuesta es que el plazo de vigencia del contrato de obra y del contrato de servicio es el tiempo que dura la conclusión de la obra o la conclusión del servicio.
Esto significa que el plazo está sujeto a una condición. La condición es la culminación de la obra, es la culminación del servicio. Bien, con ello hemos terminado nuestra segunda parte del programa referente a la teoría del contrato. No existen más contratos que estos. Después existen contratos especiales que los van a exponer, como el teletrabajo, van a exponer contratos de los menores, etcétera. Pero la regla general está en base a estos contratos que nosotros hemos estudiado. Siguientemente ingresamos a la tercera parte de nuestro programa y la tercera parte de nuestro programa trata de las condiciones generales del trabajo. Condiciones generales del trabajo. Usted ponga el título, tercera parte del programa, Condiciones generales del trabajo. Bueno, ustedes no apunten, solo escuchen esta parte. Cuando usted escucha este concepto de condiciones generales del trabajo, llamadas también condiciones mínimas del trabajo, entonces usted inmediatamente se ubica a todas las circunstancias que apoyan el desarrollo de la actividad laboral. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la teoría de los contratos, ahí simplemente estamos hablando de los acuerdos y las formalidades para realizar un contrato. Ejemplo, yo contrato a la persona A para que desarrolle una actividad y lo que ha sucedido en un día en la firma del contrato, nosotros hemos estudiado en 6 temas. Ahora, al día siguiente, después de la firma del contrato, tenemos el desarrollo de la actividad laboral, el desarrollo del contrato. ¿Cómo se va a desarrollar este contrato? ¿En qué términos se van a desarrollar el contrato? Entonces ahí estudiamos el tiempo de duración del contrato, estudiamos el tiempo de la jornada laboral, estudiamos si el trabajador debe tener o no debe tener descanso, estudiamos los tipos de remuneraciones que puede tener el trabajador, estudiamos acerca de la cesación de la actividad del trabajo de forma temporal, por ejemplo, por vacaciones o por el tema de un asueto, etcétera. A ver, pregunta jóvenes. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Muy 4 bien. ¿Y horas. las 24 horas trabaja el trabajador? No, No. Entonces ahí ya están hablando de un tema de jornada laboral. ¿El día domingo trabaja su papá? No, No. no. Entonces están hablando del descanso dominical. Miren, ustedes ya son condiciones de trabajo. Eh, si usted decide casarse, supongamos su novia es muy querida o su novio es muy querido para usted, dice, quiero casarme el día lunes y vos, quiero casarme yo el día sábado. Así sábado no hay trabajo, domingo seguimos un poco con las cositas del matrimonio. No, pero la persona dice, no, me quiero casar el día lunes. El trabajador, ¿qué va a hacer? Tiene que trabajar el día lunes. ¿Puede pedirse un permisito para condiciones de matrimonio o no? Señor empleador, me voy a casar y quisiera un permiso de 4 días, etcétera. Se puede, ¿no? Condiciones de trabajo. El Día de la Madre. ¿La mamá va a trabajar o no va a trabajar el Día de la Madre? licenciada porque tiene asueto, porque es madre. Muy bien. La mamá tiene asueto y el asueto es una condición de trabajo. ¿El papá el día del trabajo va a trabajar? ¿El día de sus Va a cumpleaños van a trabajar? No, No, hay, tienen liberación por ley de medio tiempo. Cuando es cumpleaños de alguien, tienen liberación de medio tiempo precisamente por esa fecha muy importante del nacimiento. Si tiene un hijito,
¿Tiene o no tiene ciertos días de cesación de actividad laboral? Sí, licenciado, tiene. Muy bien. ¿Tiene derecho a una vacación? De hecho, Y licenciado. por sus años de antigüedad. Por sus años de antigüedad se determina la cantidad de vacación. ¿Puede negociar su vacación económicamente? No. Ya. Bueno, vamos a ver si se puede o no se puede. Para eso es el tema de las condiciones generales del trabajo. Y cuando está mucho tiempito dentro de la patronal, ¿tiene derecho a 8 salarios, a otras remuneraciones económicas o no? Sí, licenciado. ¿Cómo se llama esa remuneración económica? ¿Aguinaldo, licenciado? No, 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 el aguinaldo es otra cosa. Tiempo de antigüedad en la patronal. ¿Tiene otra remuneración El bono económica? de antigüedad. Bono de antigüedad. Bonos de actividad, licenciado. Exacto, esos son los bonos de antigüedad. Entonces, ustedes vean que las condiciones generales del trabajo nos ayuda a estudiar estas partes, nos ayuda a trabajar con ello. Bueno, hay una primera parte que nosotros vamos a estudiar con esto, es generalmente el estudio de la ley, con algunos aspectos importantes. Y luego cuando ya concluyamos el estudio de la ley, vamos a entrar a una parte práctica de nuestra materia, donde yo les voy a enseñar a calcular el tema de las horas extraordinarias, donde les voy a enseñar a calcular bonos, primas, donde les voy a enseñar todos los algoritmos que se aplican en el cálculo en materia laboral. Entonces ustedes van a hacer sus prácticas y el día del examen ustedes van a llevar su calculadora porque yo les voy a poner ejemplos y ustedes van a calcular, por ejemplo, eso. ¿Cuánto debes recibir por antigüedad? ¿Cuánto debes recibir por un trabajo dominical? Etcétera, etcétera. ¿Están entendiendo de lo que trata esta parte de nuestra materia, de las condiciones generales del trabajo? Sí, licenciado. Muy bien, ahora sí apunten. Tema número uno de las condiciones generales del trabajo, la jornada laboral. Tema número uno, jornada laboral. Punto uno, consideraciones generales. Punto uno, consideraciones generales. Y usted apunta, el tema de la jornada, el tema de la jornada fue regulada a partir de un concepto naturalístico. El hombre trabaja de sol a sol. Entonces, la actividad del trabajo, la actividad del trabajo se desarrolla con la presencia del sol y concluye en el ocaso regulación que duró hasta el periodo de la Edad Moderna. Con el advenimiento de la revolución industrial, el hombre conquista la luz artificial a través de la bombilla eléctrica y es a partir de ese momento que el concepto de jornada deja su naturaleza de fenómeno natural
y empieza la construcción jurídica. Licenciado, y empieza. La construcción jurídica. Bien, usted escuche y no apunte. Usted escuche y no apunte. Si ustedes ven, por ejemplo, en el Internet, la jornada viene de la palabra giornata. Y giornata, traducido al español, significa día. Entonces, la primera regla de medir el tiempo del trabajo fue con la regla de el hombre trabaja de sol a sol. ¿A qué horas aparece el sol en la mañana? 6, 5:30, 6. 5:30, 6, ya está apareciendo el sol. Por eso la canción dice, no, el sol entra por mi ventana y yo sigo durmiendo, dicen, ¿no? Pues el sol está ingresando a tempranas horas de la mañana y en el tiempo antiguo, en la Edad Media, fue el momento para empezar a desarrollar la actividad laboral. ¿Y a qué horas se pierde el sol? ¿A qué horas ya dejamos de tener sol en el día? 18:30, 7 de la noche. Ya empezamos a tener la oscuridad. A ustedes imagínense la época antigua, la época de la Edad Media, etcétera, la época del barroco y todo ello. Entonces el hombre empezaba a trabajar de sol a sol en la medida en que existía luz natural. Pero el concepto cambia. Por eso dice, ¿no? Del concepto naturalístico cambiamos al concepto jurídico. ¿Por qué? Porque el hombre empieza a crear el tema de la bombilla eléctrica que comúnmente se conoce como focos. Con el tema del foco, tenemos una luminaria artificial. Y ahí se genera un efecto. El efecto es que el hombre, cuando ingresa el sol, cuando entra el sol, ya no se regula por ese fenómeno natural. Porque el hombre ya puede trabajar 7 de la noche, 8, 9 de la noche, 10 de la noche con la bombilla eléctrica. Entonces, pregunta jóvenes, ¿la bombilla eléctrica benefició al trabajador o benefició al empleador? El empleador. Al empleador. Por eso ahí viene el cambio del concepto. Ya no nos interesa el concepto natural, nos interesa el concepto jurídico. Entonces, la jornada laboral, jóvenes, fue lógicamente un mecanismo para proteger, regulando jurídicamente, fue para proteger al trabajador. No se podía permitir que el trabajador trabaje 12 horas, 11 horas, 10 horas, 9 horas. No se podía permitir. ¿Por qué no se puede permitir que el trabajador trabaje tantas horas? ¿Por qué creen? Esto es contraproducente para la salud, licenciado. Ya, contraproducente para la salud, dice. Pero el tema más importante es que el hombre sí puede permanecer 8 horas, 9 horas, 10 horas despierto, no hay problema. Pero la capacidad de trabajo reduce. La capacidad de trabajo, a medida que va pasando las horas, va reduciéndose notablemente. Y usted se va a dar cuenta, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, usted tiene muchas ganas de pasar su clase. Pero ya usted pasa clase de 8, 9, 10 de la noche, se nota el cansancio hasta en su propio apunte. De tal manera que jurídicamente empezamos a regular el tema de la jornada laboral en beneficio del trabajador. El derecho laboral surge como protección al trabajador. La primera medida de protección al trabajador es protegerlo de la jornada excesiva de trabajo. Entonces vean ustedes qué tan importante constituye el tema de la jornada. Ustedes, por ejemplo, dicen, la jornada laboral es de 8 horas, dicen. Y ahí lo cierran el capítulo. Pero la jornada laboral es una institución muy seria en el ámbito laboral que permite comprender por qué el derecho trató de proteger al trabajador con relación a la extensión de la jornada laboral. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Han entendido? Sí, licenciado. Sucede que luego las cosas van cambiando.
el derecho laboral pierde progresivamente su carácter tuitivo. Eso quiere decir su carácter de protección. Hay una nueva necesidad que se implementa y está la necesidad de la productividad. Está la necesidad de la organización de la patronal. Entonces, ya hay un juego de doble interés. Primero, protección al trabajador y luego también rendimiento económico de la patronal. Y todo eso tiene que ver con la jornada laboral. A ver, pregunta, jóvenes. ¿El trabajador puede trabajar horas extraordinarias? ¿Horas extras llamadas? Sí puede trabajar horas extras. ¿Y recibe mayor cantidad de dinero si trabaja horas extras? Claro, hay un adicional. Hay un adicional. Entonces ven ustedes que el aspecto económico empieza a meterse dentro del concepto de jornada. El trabajador dice, yo puedo trabajar más de 8 horas, puedo llegar a unas 10 horas más de trabajo, no hay problema, pero si me incrementan un poco más el dinero. Y en la misma lógica la patronal dice, a mayor tiempo de jornada laboral, mayor productividad y mayor beneficio económico. Y luego la patronal dice, a menor cantidad de tiempo, mayor protección de la maquinaria. ¿Cuál es el efecto de que su celular esté 24eando? Porque ustedes 24ean con el celular. ¿Qué quiere decir 24ear? ¿Qué quiere decir cuando decimos que su celular está 24eando? No, Estar 24 horas en el celular. Las 24 horas con celular. Ustedes despiertan con celular encendido, duermen con celular encendido, y etcétera. Y ustedes ven ahí, ¿no? En el chat, vean ustedes, última comunicación, sorprende en algún caso cuando hay una última comunicación ahí a las 3 de la mañana, 3:30, uno se sorprende y dice, pero ese es el tiempo del descanso. Y comunicarse a las 3:30 de la madrugada, medio complicado la situación. Entonces, implícitamente su máquina de ustedes está cumpliendo más allá de la función para la cual ha sido creada. La máquina también se desgasta. La máquina también empieza a arruinarse. Radio patrullas. Las patrullas, los 110, ¿cuántas horas trabajan? ¿8 horas trabajan? ¿10 horas trabajan las patrullas? ¿O trabajan 24 horas? 4 horas, hay las 48 horas, pero dependiendo, licenciado. No, pero no estamos hablando de los policías, ¿no? Estamos hablando de la máquina, del automóvil que sale, que utiliza el policía. Hasta donde yo sé, 24 el auto del 110. 7 de la mañana sale y se torna al día siguiente a las 7 de la mañana, cambia de policía y vuelve a salir el automóvil. Y, a ver, pregunta, ¿se estará desgastando más ese automóvil 24eando? Es muy distinto comprarse un auto 24eado a comprarse un auto de uso particular. El de uso particular en el día le dará pues 3 horas de uso, 4 horas de uso, pero es muy distinto a 24 horas de uso. Entonces la patronal, el empleador se dio cuenta también que la disminución de la cantidad de tiempo puede rendir en beneficio productivo. Ahora vean ustedes, ¿no? De la explicación preliminar que les estoy haciendo, la importancia de la jornada laboral en nuestra materia. Y ahí aparecen otros tipos de jornadas. Luego de la jornada de las 8 horas, ustedes van a escuchar, por ejemplo, jornadas nocturnas. Luego van a escuchar jornadas por equipos. Van a escuchar jornadas a destajo. Se va creando una diversidad de jornadas acorde a la protección del trabajador y acorde también al desarrollo de la productividad. Bien, luego de esa explicación, usted apunte. Importancia de la jornada laboral. Importancia de la jornada laboral. Tiene importancia en consideración a 2 puntos.
tiene consideración de importancia en razón a dos puntos. El primero desde el punto de vista social. Desde el punto de vista social, en el entendido que la jornada resguarda, protege la integridad física, la integridad moral del trabajador. El segundo punto de importancia es desde el punto de vista económico, en el entendido que la jornada incide en los costos de producción, en los beneficios de la empresa y en los precios de los bienes producidos. Punto 3 de avance. Concepto de jornada laboral. Concepto de jornada laboral. Usted apunte. Se entiende por jornada laboral la cantidad de horas que el trabajador se pone a disposición del empleador en términos de subordinación, en términos de dependencia, a cambio de una remuneración determinado por el Estado. Voy a repetir el concepto. Cantidad de horas que el trabajador se pone a disposición del empleador en términos de subordinación, en términos de dependencia, a cambio de una remuneración determinado por el Estado. Punto cuarto de avance. Tratamiento jurídico. Tratamiento jurídico de la jornada laboral y parámetros para su medición. Tratamiento jurídico de la jornada laboral y parámetros para su medición. Apunte. La Constitución Política del Estado, en el artículo 49, determina que la ley especial debe regular la jornada laboral. La ley especial es la Ley General del Trabajo. Y la Ley General del Trabajo, en el artículo 47, hace referencia a la jornada efectiva de trabajo. Y define a la jornada efectiva de trabajo como el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrono. Tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrono. Usted apunte. La jornada efectiva de trabajo, la jornada efectiva del trabajo, está en base a la teoría contractualista. Está en base a la teoría contractualista. Esta teoría contractualista sostiene que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está
dentro de la patronal y permanece a disposición de su empleador. Usted escuche y no apunte. Bien, la Ley General del Trabajo, jóvenes, está hablando de la jornada efectiva de trabajo, tiempo en la que el trabajador está a disposición de su empleador. Y yo les dije, esto descansa con la aplicación de la teoría contractualista. La teoría contractualista dice, es jornada laboral aquel tiempo en la que el trabajador está dentro de la patronal y está a disposición de su empleador. Entonces no tiene nada que ver, dice la teoría contractualista, con el trabajo efectivo. No tiene nada que ver con el trabajo efectivo. Ejemplo. El trabajador llega a la patronal a las 8:30 de la mañana, ingresa a la puerta y desde el momento en que ingresa a la puerta, la jornada de trabajo ya empieza a correr. Ingresa al lugar de los casilleros donde puede cambiarse la ropa. ¿Y en qué tiempo ustedes pueden cambiarse su ropa para trabajar? Supongamos que son obreros. ¿Qué tiempo les tomaría cambiarse, por ejemplo, el guardapolvo, y colocarse los guantes o colocarse una ropa de trabajo? ¿5 minutos? Sí, licenciado, 5 minutos. Muy bien, 5 minutos, 5 minutos o 6 minutos, etcétera. Pero ese tiempo, para la teoría contractualista, usted ya está bajo jornada laboral. Ahora, otro ejemplo que pone la teoría contractualista es, vamos a ver ustedes son contadores. La primera actividad que van a tener ustedes van a ser cajeros. Todos los jóvenes lo primero que han hecho es irse de cajeros. Entonces, supónganse que ustedes han sido contratados en la empresa La Estrella como cajeros y durante todo el día no han tenido venta. ¿Usted ha funcionado, ha trabajado como cajero durante todo el día si no ha habido venta? No desempeñó la función, pero está allí, está en la patronal, está a disposición de su empleador y que si no ha habido, por ejemplo, materia prima, si no ha existido clientes, etcétera, tiempo ocioso del trabajo, no es su culpa de usted, no es su culpa de usted, porque su trabajo no es a destajo, su trabajo de usted está en consideración a la disponibilidad que usted le da a su empleador. Teoría contractualista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han entendido? Apunte. Una segunda teoría considera que la jornada laboral únicamente es el tiempo en la que el trabajador está a disposición de su empleador. Indistintamente si está dentro o no de la patronal. Bien, usted escuche y no apunte. Usted escuche y no apunte. Esta segunda teoría dice, no es verdad que la jornada empieza desde que el trabajador está dentro de la patronal. Eso no es cierto. La jornada efectiva de trabajo es la disponibilidad del trabajador a favor de su empleador. Y aquí pone el ejemplo. Promotores de venta. Los promotores de venta desarrollan su promoción dentro de la patronal o salen fuera de la patronal para ir a promocionar productos. Salen, licenciado. Salen. Entonces no están dentro de la patronal. No están dentro de la patronal. Entonces, si están afuera promocionando los productos, quiere decir que no están dentro de la jornada laboral de trabajo.
La respuesta es no. Están dentro de la actividad de la jornada laboral. Si el empleador le dice a usted, por ejemplo, a ver, señorita Ana Luisa Perales, que está trabajando, señorita Ana Luisa Perales, el día de hoy usted va a salir y va a ir a cotizar estos productos, y usted retorna con 24 cotizaciones. ¿Está dentro de la patronal o está fuera? Licenciado. Estoy Está fuera. fuera, ¿no? Está fuera, pero está dentro de jornada laboral. ¿Por qué? Porque está a disposición de su empleador. ¿Han entendido? Ahora apunten, tercera teoría. La tercera teoría considera que la jornada efectiva de trabajo debe ser considerada desde el tiempo del itinerario. Desde el tiempo del itinerario que hace referencia al tiempo que utiliza el trabajador para ir de su trabajo a la patronal y viceversa. Licenciado, ¿puede volver a repetir, por favor? El tiempo del itinerario, que es aquel tiempo que el trabajador emplea para ir de su casa a la patronal y viceversa, de la patronal a su casa. Dejen de escribir y escuchen. ¿Qué tiempo les tomaría ir hasta su patronal regularmente? ¿Media hora? ¿Qué hora? Ahora, Y si viven en el alto, una hora, digamos. sí. Media hora y una hora. Entonces, esa media hora, esta tercera teoría dice, esa media hora que emplea el trabajador para ir a su fuente laboral, es tiempo también de jornada laboral. Y esto se aplica en materia de riesgos ocupacionales. Porque una cosa es que usted, por ejemplo, tenga un accidente en un día sábado fuera de su patronal, y otra cosa distinta es que tenga un accidente dentro de la patronal. Si usted está yendo, por ejemplo, a su empresa y de repente el minibús se estrella y usted queda lesionado, entonces debe entenderse que ese tiempo del itinerario usted lo estaba empleando para ir a su patronal. Y ahí se considera ese accidente como accidente de trabajo que usted ha sufrido por ir a su fuente laboral. La ley 065 dice eso, el riesgo ocupacional consiste en estos criterios. Entonces se aplica también este criterio dentro de este concepto del artículo 47. ¿Han entendido? ¿Han comprendido? Muy bien, me gusta que hayan comprendido y hayan entendido. Seguimos avanzando entonces. Ahora vemos los parámetros para regular la jornada efectiva de trabajo. Ustedes apunten parámetros para regular la jornada efectiva de trabajo, caso en el cual se aplica el artículo 35 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. Artículo 35 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo, que nos dice fundamentalmente que los parámetros para medir la jornada efectiva de trabajo son tres. El primero, que el trabajador debe estar a disposición del empleador. Que el trabajador debe estar a disposición del empleador. El segundo parámetro, que se encuentre en el lugar de la faena. Que se encuentre en el lugar de la faena. Y el tercer parámetro, que el trabajador no pueda disponer libremente de su tiempo. Que el trabajador no pueda disponer libremente de su tiempo.
Bien, escuche y no apunte. Escuche y no apunte. Vemos el primer parámetro. El trabajador, para medir la jornada efectiva de trabajo, debe estar a disposición de su empleador. Ya hemos estudiado lo que significa estar sometido bajo subordinación y bajo dependencia. Ustedes tienen que aplicar ese criterio. Entonces, el trabajador está a las órdenes, está a las instrucciones de su empleador en la jornada laboral. Si su empleador le dice a la señorita, a ver, vamos a ver quién sale aquí, Andrea Ticona, si le dice su empleador, señorita Andrea, usted va en estos momentos y compra unos chicharrones y me trae unas 2 cervezas, ¿ella va o no o se niega? Dice, no, yo no puedo ir porque no soy contratado como sugiere, etcétera. Está dentro de la jornada laboral, está a disposición de su empleador. Si ella considera que eso no afecta su integridad de persona, entonces ella puede ir porque está en jornada laboral. No hay problema. Y luego trae los 2 chicharrones, es 4:30 de la tarde, y dice, señorita, sírvase junto conmigo y escúcheme las penurias que tengo. Ella dirá, por ejemplo, no, pero yo no soy contratado para eso. Pero está bajo disposición de su empleador y verá la posibilidad de escucharlo o en su caso de retirarse así muy sutilmente. Pero está bajo disposición de su empleador. Si le dice, por ejemplo, oiga, señorita Ticona, el trabajador tantos parece que nos está engañando. Usted sale detrás de él y va a verificar si el trabajador está, lógicamente, está yendo a cotizar. Y Ticona sale por detrás porque está cumpliendo la instrucción de su empleador. Está bajo jornada laboral. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, el segundo criterio dice estar dentro del lugar de la faena, que quiere decir estar dentro del trabajo. Por regla general, el trabajador está dentro de la patronal, pero excepcionalmente puede estar fuera de la patronal. Entonces, usted trabaja como contador público en una determinada institución, usted tiene que ingresar ahí adentro para trabajar, salvo que se trate de teletrabajo, usted tiene que ingresar, tiene que marcar, tiene que saludar, tiene que estar con los compañeros y desarrollar el trabajo. Está dentro del lugar de la faena. Y el tercer parámetro dice que cuando está dentro de la faena y bajo disponibilidad de su empleador, no tiene posibilidad de libertad. ¿Qué quiere decir esto? De libertad de hacer cosas particulares y no referentes a su patronal. Por ejemplo, si usted está trabajando, ¿es correcto que usted esté chateando? No, Hombre, ¿qué dice? No, no, licenciado. Pero hay gente que hace eso, ¿no es cierto? ¿Han visto? Está trabajando y un minutito, por favor, les dice, y empieza a chatear, etcétera, y etcétera. Ahora veamos un caso. Nuestro empleador nos dice, señorita, a ver, Yucra, señorita Yucra Guadalupe, usted va a venir conmigo el día de hoy, vamos a ir a hacer un negocio, salen juntos. A usted lo ha llevado para que interprete los números. Va, se reúne y su empleador se reúne 4 horas y le deja esperando a usted 4 horas. Ese tiempo que usted está esperando, puede llamarle, por ejemplo, a su novio o a su novia, decirle, oye, mi empleador está reunido, nos aprovecharemos el tiempito para estar un rato juntitos el día de hoy. ¿Puede hacer algo de eso el trabajador o no? no, licenciado. No, pues no No está en puedo. libertad, ¿no ve? Está bajo disponibilidad de su empleador. Ahora vamos al ejemplo más, todavía más fútil. Estoy esperando a mi empleador y saco mi celular y empiezo a chatear. Este es mi peor día. ¿Por qué? Porque mi empleador me ha dejado 4 horas esperando y sigo esperando y sigo esperando. Y a partir de esto, a ver, empezaremos a hacer la tarea de contabilidad en el posgrado. ¿Qué estamos haciendo? Empezamos a trabajar allí esperando a nuestro empleador. ¿Es correcta la actitud o es incorrecta? ¿Qué dice? Correcto.
¿Correcta? Es Incorrecta, incorrecta, licenciado. licenciado. Muy bien, veamos ahora otro ejemplo más minúsculo. Estoy esperando a mi empleador y saco mi solitario. Juego, empiezo a jugar, etcétera. Y tan, tan. Mi empleador está ahí reunido, yo estoy matando el tiempo jugando con el tema de mi solitario. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto, licenciado. Incorrecto, porque usted ha sido contratado para estar a disposición de su empleador. Y eso excluye que usted esté jugando, que esté chateando, que esté haciendo una y otra cosa. A partir de esos parámetros se mide la jornada efectiva de trabajo. Punto de avance. Punto quinto de avance. Elementos del concepto de jornada laboral. Elementos del concepto de jornada laboral. Existen tres elementos que surgen del concepto de jornada laboral. Existen tres elementos que surgen del concepto de jornada laboral. El primer elemento, unidad de tiempo. El primer elemento, unidad de tiempo. Esto quiere decir, apunte usted, que la jornada laboral involucra una unidad de tiempo. Esto significa una magnitud física. Magnitud física con que se mide la duración del acontecimiento o magnitud física con que se mide la separación de los acontecimientos. Siga apuntando. Cuando la Ley General del Trabajo, cuando el decreto reglamentario mencionan que la jornada laboral es el tiempo, este tiempo se traduce en cantidades de horas. Y usted aplique el artículo 46 de la Ley General del Trabajo, que expresamente dice, la jornada efectiva de trabajo no excederá de 8 horas por día y de 48 por semana. Ahora usted escuche y no apunte. La jornada de trabajo es unidad de tiempo que se traduce en horas. ¿Usted han escuchado las palabras que dice, el tiempo lo dirá? ¿Escucharon palabras como esas? Sí, Claro. ¿Vamos a seguir siendo amigos? El tiempo lo dirá. ¿Vas a retornar a la casa? El tiempo lo dirá. Entonces, el tiempo es una magnitud física. ¿Qué tiempo va a durar esa separación? ¿Qué tiempo va, básicamente, tardar en que dejes de ser mi amigo o vuelvas a ser mi amigo? Entonces, el tiempo hay que especificarlo en materia laboral. Cuando dice, por ejemplo, el trabajador está sometido a un tiempo, pero ¿qué tipo de tiempo? Y hay que aplicar ahí esa regla. El tiempo en materia laboral está traducido en horas. 8 horas de actividad laboral. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Cuánto tiempo usted descansa? ¿Cuánto usted debe dormir? 8 horas. 8 horas, licenciado. Muy bien. ¿Y de dónde sabe que debe dormir 8 horas? Está bien la respuesta, pero ¿de dónde sabe De usted los que debe doctores, dormir 8 horas? licenciado. ¿De dónde? De la ¿De sugerencia médica de los doctores. la sugerencia médica de quién? De los doctores. Los doctores dicen duerman 8 horas, algo así. Lo que pasa es, jóvenes, que existe un principio médico laboral que dice las 24 horas del día se divide entre 3. ¿Cuánto da la operación de la división? 24 dividido entre 3, ¿cuánto da? 8. 8, licenciado. Muy bien, ahí está la 8 horas. trilogía de las 8 horas.
8 horas para el trabajo, en su caso de ustedes 8 horas para la actividad del estudio, 8 horas para el descanso y luego 8 horas para actividad cultural. Esto de actividad cultural, ¿qué significa? Significa que usted va a un instituto extra, significa que usted va a un ballet, significa que usted va a un culto religioso, significa que usted va a un concierto, va a una fiesta, etc. 8 horas de actividad cultural. Entonces, la jornada laboral es unidad de tiempo traducida en horas. Segundo elemento que usted debe apuntar. Segundo elemento que usted debe apuntar. Lapso de disponibilidad. Lapso de disponibilidad que implica que el trabajador está a disposición del empleador. Que implica que el trabajador está a disposición del empleador y por lo general desarrollando una actividad productiva. Tercer elemento del concepto. Tiempo de disponibilidad. Tiempo de disponibilidad que no puede utilizarse en beneficio personal. Tiempo de disponibilidad que no puede utilizarse en beneficio personal. Bien, jóvenes, ustedes escuchen y no apunten. ¿Cuál es la principal obligación del trabajador? Trabajar. Muy Trabajar. bien, trabajar. Esa es la principal obligación del trabajador, trabajar. La principal obligación del estudiante es... Ya pues, Estudiar. 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 Estudiar, licenciado. Estudiar. Ahora ven ustedes lo que dice este tercer elemento, que en el tiempo de disponibilidad el trabajador no tiene libertad para hacer lo que él personalmente quisiera hacerlo. ¿Por qué? Porque su primera obligación es trabajar. Y trabajar implica realizar una actividad física e intelectual a favor de una tercera persona, porque ese es el concepto de trabajo. Entonces, estos elementos componen el concepto de la jornada laboral. Usted simplemente mentalice en su cabeza, si está bajo jornada laboral, entonces usted está bajo disponibilidad a su empleador. Y en ese tiempo usted no puede hacer su actividad privada. Y si lo hace, entonces está quebrantando su deber de trabajar. Pregunta, jóvenes, cuando nuestros jóvenes estudiantes tienen la obligación de estudiar y bajan el volumen de su audio y están mirando a la vez paralelamente, su ojito se dispara a la izquierda para ver la novela o para las personas que están escuchando su televisión, etcétera, y han cortado su micrófono y han apagado sus cámaras. ¿Está cumpliendo su obligación de estudiar? No. No, licenciado. No, No licenciado. está cumpliendo su obligación de estudiar. Mediten lo que les estoy diciendo. Yo aquí fácilmente, por ejemplo, en esta plataforma, yo digo desactivar silencio, aunque ustedes hayan puesto mute a su equipo, yo puedo desactivar de acá en estos momentos, por ejemplo, a ver, puedo desactivar de Ana Luisa Peral, si él está con micrófono clausurado. Aquí arriba dice función, desactive el silencio, lo puedo desactivar y puedo escuchar todo lo que ella está diciendo. Cuando alguien está con su pantalla apagada, aquí hay una función que dice activar la pantalla del interlocutor, puedo activar la pantalla, pero no lo hago por respeto a los jóvenes estudiantes, porque entiendo que ellos conscientemente deberían estar trabajando. ¿Mm? ¿Estamos bien hasta donde estamos o no? Sí, licenciado. Muy bien, punto de avance. Jornada máxima de trabajo. Jornada máxima de trabajo. Apunte, la jornada máxima de trabajo es una conquista revolucionaria de los trabajadores. Implica un límite
a la actividad del trabajo debido a ciertas circunstancias. Entonces, el fundamento por el cual se establece la jornada máxima de trabajo, en primer lugar, es por causas biológicas y la acción de la fatiga. Causas biológicas y la acción de la fatiga. Siga apuntando. El trabajo es una actividad física, es una actividad intelectual que cuando se ejercita en exceso, compromete varios conceptos con relación al trabajador, como por ejemplo el consumo de energía física, el consumo de energía psicológica y el consumo de energía genera la fatiga. La fatiga es el agotamiento del trabajador debido al esfuerzo físico, debido al esfuerzo psicológico, más allá de lo normal. Siga apuntando. Cuando existe un esfuerzo físico y mental extraordinario, entonces existen distintos episodios. El primer episodio que se presenta es que disminuye las defensas del trabajador. Y si disminuye las defensas del trabajador, el trabajador está latente de contraer mayores enfermedades. El segundo episodio es que genera un riesgo de error en la tarea laboral. Y el tercer episodio es que puede generar accidentes de trabajo. En resumen, la jornada en exceso, incide en el rendimiento, en la capacidad de trabajo que debe tener el trabajador. Ahora usted escuche y no apunte. Si ustedes analizan la palabra, dice jornada máxima de trabajo. Quiere decir, este es el límite de la cantidad de horas que el trabajador puede trabajar médicamente y legalmente. Las 8 horas de la jornada laboral es el límite del trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Dice la exposición. ¿Qué pasa si el trabajador se extiende más allá de las 8 horas? Genera consumo de energía física e intelectual. ¿Por qué usted almuerza el día de hoy? ¿Por qué usted toma un té y por qué luego cena? Que tengamos energía, licenciado. Otra vez, no se escuchó muy bien. Tengamos energía, licenciado. Hay que reponer la energía que uno ha invertido durante todo el día. Esa es la razón del almuerzo. Por eso el Código Penal protege el tema de los alimentos.
porque no puede permitir que la gente, en este caso el trabajador, no consuma un alimento, porque eso es un mecanismo para reactivar la energía que el trabajador ha perdido. Cuando usted llega a casa después de jugar un partido de básquet, etcétera, ¿no añora su camita? Cuando ha tenido un examen muy pesado, muy duro, ¿no añora llegar a la casa y luego meterse a las sábanas? Cuando usted ha bailado caporal en los ecofins y ha bailado full desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la madrugada, ¿no añora que su papá venga y le alce y se lo lleve a su casa? Bueno, las energías se han consumido, las energías se han agotado. No se olviden lo que les dije, ¿no? El trabajo es tripalium. Tripalium porque el hombre se agota, se cansa. Entonces, fenómenos, ¿no? ¿Qué pasa? El hombre es trabajador. Y si es trabajador el hombre, entonces usted es un componente biopsicosocial. Usted, por ejemplo, que está mirando en estos momentos en la pantalla, usted tiene componente biológico, psicológico y social. Y su componente biológico se va consumiendo, se va gastando. Usted se ve, por ejemplo, toda la juventud es muy linda. ¿Por qué toda la juventud es muy linda? Aunque digan, no, yo no soy lindo, etcétera. Siempre había ese problema. Yo no me veo muy bien, que me falta, mis cachetes son muy grandes, que mis cabellos son, no sé, etcétera. Siempre he escuchado a los jóvenes hablar de esa manera. Pero son lindos, ¿por qué? Porque tienen vitalidad, porque pueden tener energía más que las personas mayores. Ustedes pueden echarse un trote. Si están tardecitos, ustedes pueden hacerle un trote, aunque pueden transpirar, se van a un trote. Pero pídanle a un anciano que se pegue un trote. No va a tener la misma condición. Ustedes tienen un hermoso cabello, un cabello de un negro azabache muy lindo. Cuando usted ya tiene 60 años, su cabellito se vuelve blanco. Los componentes biológicos entran en decadencia. Entonces, cuando la jornada de trabajo se excede, entonces también hay mayor componentes biológicos y psicológicos que están en juego. ¿Usted ha escuchado alguna vez que su papá y su mamá le dijo, es suficiente el día de hoy, déjame tranquilo, ya tengo mucho con lo que tengo en el trabajo para tener que escuchar ahora esto? ¿Les ha dicho algo de eso su papá algún día, su mamá? A ver, ¿sí o no? Rogelia, acabo de llegar del trabajo y estoy que voy a explotar. Por favor, te vas a ganar uno si no te comportas. Pero mi papá nunca me ha dicho eso, ni mi mamá, etcétera. No, es que hay un estrés. El trabajador se ha estresado todo el día. Eso se llama estrés postraumático, se llama. El suceso del trabajo les deja a ustedes un impacto fuerte. Las personas que tienen 70, 80 años siempre están soñando nuevamente con su actividad laboral. Cuando eran jóvenes, entraron a una patronal, cuando estaban descontentos, etcétera, porque hay un efecto psicológico en el ser humano. Ahora, todo eso se desgasta, se desgasta. Si no sabemos trabajar sobre presión, por ejemplo, hay mucha gente que sufre derrame cerebral. Muchos lo ha presionado su empleador, etcétera. Muchos lo han presionado sus trabajadores. Y el punto más crítico es que el trabajador puede llegar a cometer errores si prolonga la actividad laboral. No sé si ustedes han trabajado hasta la 1 de la madrugada en una actividad, por ejemplo, académica. ¿Y han visto? Tenían el mismo dote que cuando empezaron a las 7 de la mañana. Cuando con reglita han empezado a trabajar y al final a la 1 de la madrugada, así con mano alzada ya han terminado, etcétera. ¿Por qué no, Porque ya la jornada nos ha cansado. ¿Se acuerdan ustedes de este episodio de Homero Simpson cuando les regala un pony a su hija, a Lisa Simpson? ¿Han visto el episodio de Homero Simpson cuando les regala un pony a su hija? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Y para licenciado. pagar el pony tiene que trabajar en 2 lugares o no. Sí. 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 Y en el segundo lugar que trabajaba y en el primero que trabajaba, ¿rendía? ¿Tenía la capacidad para rendir de trabajo o no tenía? No, licenciado. No, se dormía. No. ¿No ve?
Ya estaba vendiendo un helado y ya se dormía en la puerta, ¿no? Ya llegaba a su casa, se metía a su colchón 2 minutos, se volvía a levantar y otra vez empezaba a ir a su otro trabajo. ¿Ese trabajo es productivo o no? No, ¿Y estaba sujeto a error o no estaba sujeto a error? Esto de terror, licenciado. Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan del periodo de la Segunda Guerra Mundial? ¿Han escuchado hablar de la Segunda Guerra Mundial? ¿Estamos de acuerdo? ¿Han escuchado hablar de la Segunda Guerra Mundial? Sí, licenciado. Muy bien, en la Segunda Guerra Mundial el ataque era terrestre, pero también era aéreo. Y necesitaban que los pilotos estén despiertos más de 8 horas, porque los vuelos eran de 12, 14 horas. Y el hombre tiene pues un reloj biológico. ¿Saben ustedes por qué sienten cansancio a las 8, 9 de la noche, 10 y a las 11 ya quieren irse a dormir? Porque el reloj biológico les dice eso. Es tiempo de ir a dormir. Les voy a explicar cuando hablemos de la jornada nocturna. Bueno, en el experimento de la Segunda Guerra Mundial determinan que el piloto debe ser dopado y lo drogan a los pilotos y los pilotos dicen, ¿estás despierto? Sí, jefe, estoy despierto, dispuesto a atacar, dispuesto a atacar. Pero el ataque no era efectivo y se hace la investigación científica. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué? Si estaban despiertos, estos no dieron con el blanco respectivo. Y la respuesta fue que la jornada excesiva del pilotaje determinó el error de estas personas. Estaban despiertos, pero había alto grado de error. Entonces, todo esto es científico, no es al azar. Ahora usted póngase a estudiar a ver de amanecida. ¿Alguna vez han estudiado de amanecida? ¿Han estudiado o no han estudiado de amanecida? sí, licenciado. Qué lindo es estudiar de amanecida, ¿no? A las 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en punto y vamos a dar el examen y no nos va bien. Pero usted dice, ¿pero qué ha pasado? Si a las 4 de la mañana yo estaba repitiendo lo que era derecho laboral de memoria. Ahora que estoy dando examen me he olvidado de todo, el error que he implementado. La cantidad de jornada laboral ha sido excesiva. Entonces, el tiempo para estudiar es de 12 de la noche a 5 de la mañana, jóvenes. No, lice. No, Entonces, el tiempo para estudiar es de 4 de la mañana hacia adelante. Usted duérmase a las 11, levántese a las 4 de la mañana hasta las 7 de la mañana y van a ver que van a tener mejor conocimiento. Van a estar bien preparados. Esa es la hermenéutica. Levántese a las 4 de la mañana, 5, 6, 7, 3 horas, listo. Dedíquese luego a la otra actividad. Ese es el mecanismo. Seguimos avanzando y ustedes apunten. El segundo fundamento, apunten jóvenes, el segundo fundamento de la jornada máxima de trabajo se debe a causas de índole organizacional y productiva. Causas de índole organizacional y productiva. Esto significa que la jornada laboral está relacionada, primero, con el rendimiento de la patronal. Segundo, con la producción. Tercero, con los resultados rentables dentro de una actividad competitiva. Y en este caso, la jornada laboral está vinculado al logro de determinados resultados. Bien, usted escuche y no apunte. El desarrollo de la actividad productiva es mucho más fuerte que en el pasado. Entonces necesitamos una nueva versión de la jornada laboral que no deje de tomar en cuenta
el tema de protección del trabajador, pero que también tome en cuenta la necesidad que tiene el empleador de tener distintas jornadas laborales. Ese es el segundo fundamento de la jornada de trabajo. Debe tomarse en cuenta la productividad, el rendimiento de la patronal frente a la competitividad que existe. Si, por ejemplo, nuestro adverso competidor está produciendo hamburguesas hasta las 8 de la noche y yo estoy cerrando mi patronal hasta las 6:30, 18:30, entonces, ¿quién va a tener mayor efectos de lucro, de ganancia? Mi competencia. Su competencia. ¿Por qué? Porque ha extendido su jornada. ¿Saben ustedes cómo ha aparecido el tema de McDonald's? ¿Saben, no? Eso de las hamburguesas McDonald's. ¿Vieron la película McDonald's? La historia de cómo apareció las hamburguesas McDonald's. No, Licen. Muy bien, es la historia de la comida rápida. McDonald's, en la película que yo vi, tenían un horario hasta 18:30. Atendían hamburguesas hasta 18:30, comida, etcétera. Y resulta que un niño apareció ahí al último momento y le golpeó la ventanita al que estaba vendiendo el producto, le golpea y le hace su carita así de tristeza y le dice, por favor, véndame una hamburguesita. El otro dice, ya es tiempo, ya hemos cerrado, no se puede hacer nada más. Y otro se compadece del niño y dice, "Mm, no, pues mírale la cara a este pobre niño", le dice, abre la ventana y dice, a ver, ya, ¿qué quieres, una hamburguesa? Le vende la hamburguesa. Y ahí aparece otro señor, dice, como le ha vendido al niño, a mí también véndame. Y así se va generando el tema de que la jornada no era importante hasta las 18:30. Se dio cuenta McDonald's que el trabajador salía a las 18:30 y a las 7, 8 de la noche tenía hambre. Pero tampoco ya no podía ir a cocinar el trabajador. Comida rápida. Sale el trabajador y va y puede consumir. A usted va al pollo Copacabana, ¿no es cierto? Hacemos una comparación. ¿Usted ha ido al pollo Copacabana? Yo creo que sí, ha de ir miles de veces. Pollo Copacabana está cerrado a las 18:30. No. ¿A qué hora más o menos se cierra? 9:30, 10. Creo que a las 11 se cierra, ¿no? A las 23:00 creo que se cierra. Entonces usted, por ejemplo, está reunido con amigos a las 8 de la noche. Tenemos un poco de hambre, si esta es una noche tan linda, hemos tenido un tapado con el cacho, etcétera. ¿Qué tal si le pegamos unos pollitos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya, delivery. ¿Me puede enviar unos pollos? Bueno, traen los pollos, pues a las 10, 11 de la noche estamos comiendo, etcétera. Entonces la jornada cambia de acuerdo a la necesidad de la patronal. Entonces ustedes ahí se preguntarán, ¿pero quién está trabajando hasta las 11 de la noche si trabajan hasta las 18:30? La necesidad de la patronal hace que haya turnos distintos. Trabajemos en jornadas distintas. No me sirve mucho de atender mi patronal de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Prefiero atender de 4 de la tarde a 11 de la noche, porque ahí voy a tener lo que yo estoy buscando en el efecto de la patronal. Entonces miren ustedes cómo el segundo fundamento está cambiando la noción del concepto de jornada laboral. Ya no interesa tanto la protección del trabajador. Se respeta, pero ya no es importante. Hay que tomar en cuenta el efecto de la organización y la necesidad de la patronal. Pregunta, jóvenes. ¿Sin empleador hay trabajadores? No. No hay. No. No hay. Entonces, si usted va a proteger a su trabajador, su patronal va a fracasar, me parece que no tiene mucho sentido esa lógica. Por eso es que la Ley General del Trabajo ha determinado distintas jornadas laborales. Usted se preguntará, por ejemplo, ¿por qué hay gente que trabaja a las 3 de la madrugada? ¿Hay gente que trabaja hasta las 3 de la madrugada? ¿Hasta las 4 de la madrugada? ¿Hay o no hay personas? Veamos, Asana, ¿no ve? Antes que existía Asana, pero creo que ha desaparecido. Pero los trabajadores, ¿no?
Tenían turnos, ingresaban a las 12 de la noche y salían a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Necesidad de su patronal. Entonces ahí, ¿no? Aparece el concepto de jornada nocturna. Haremos trabajar a nuestro trabajador que necesitamos nocturnamente que trabaje. Entonces el concepto ha ido evolucionando, fue cambiando. Seguimos trabajando y ponemos como subtítulo, antes de poner el subtítulo, concluiremos esta parte. Debe aplicarse el artículo, apunten ustedes, debe aplicarse el artículo 46 de la Ley General del Trabajo, que dice que la jornada efectiva de trabajo no excede de 8 horas por día y no excede de 48 horas por semana. Y ahí vamos a las excepciones, punto de avance, excepciones a la jornada máxima de trabajo. ¿En qué casos no se respeta la jornada máxima de trabajo? Usted apunte. La jornada máxima de trabajo, la jornada máxima de trabajo, es la regla del tiempo de duración de la actividad laboral. Y toda regla tiene su excepción. Y toda regla tiene su excepción. Ahora estudiamos las excepciones a la regla de la jornada máxima de trabajo. Esto quiere decir en qué casos se trabaja más de 8 horas. Se aplica el artículo 46 de la Ley General del Trabajo, se aplica el artículo 36 del decreto reglamentario. Entonces, están fuera de la jornada máxima de trabajo los siguientes casos. Empleados o en su caso obreros que trabajen en puestos de dirección, de vigilancia, de confianza o que trabajen discontinuamente. Segundo caso, los gerentes, directores, administradores, representantes o apoderados que trabajen sin fiscalización superior inmediata. Tercer caso, los profesionales médicos, paramédicos, empleados y personal del servicio de las instituciones hospitalarias. En cuarto lugar, los profesionales, técnicos, empleados y obreros del servicio de navegación aérea. Quinto caso, las labores productivas efectuadas por equipos de trabajadores. Las labores productivas efectuadas por equipos de trabajadores. Veamos, escuchen ustedes y no apunten. ¿Quiénes están excepcionalmente fuera de la regla de las 8 horas de trabajo y de las 48 semanales? Ahí están los casos. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice médicos y paramédicos. ¿Puede existir una operación que dure más de 8 horas? Por ejemplo, ¿puede durar una operación 16 horas? Sí, licenciado. Sí, puede.
De hecho, hay. Entonces, ahí se aplica la jornada máxima de trabajo. El médico, bueno, 8 horas hemos concluido, pónganlo en el congelador al paciente y mañana terminamos de operar, ¿algo así? ¿Procede algo de eso? No, licenciado, tiene No que procede. proceder. No procede, hay que cumplir esa actividad. Ahora veamos del piloto. El piloto está en una jornada especial y está pasando el océano. Y en medio océano se cumplen las 8 horas de jornada laboral. ¿Qué tiene que hacer el piloto? Se pone su paracaídas y dice, 8 horas de jornada, hasta luego, nos vemos y se lanza al mar, algo así. No, no lo puede hacer. Entonces su jornada no debe ser una jornada máxima de trabajo. Entonces se ubican, ¿no? Que de acuerdo a las necesidades no se puede respetar la jornada máxima de trabajo. ¿Están entendiendo? Muy bien. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Qué hora es, jóvenes? 10:28, 10 licenciado. y Muy 28. bien, tenemos 2 minutos. Subtítulo, extensión de la jornada máxima de trabajo. Extensión de la jornada máxima de trabajo. Apliquen el artículo 47 de la Ley General del Trabajo y el artículo 37 del Decreto Reglamentario. 47 de la Ley General del Trabajo y 37 del Decreto Reglamentario, que ambas normas dicen que puede prolongarse la jornada máxima de trabajo en los siguientes casos. Fuerza mayor. Segundo caso, caso fortuito. Tercer caso, para evitar perjuicios en la marcha normal del establecimiento. Para evitar perjuicios en la marcha normal del establecimiento. Cuarto caso, para impedir accidentes o efectuar arreglos o reparaciones impostergables en las máquinas o en las instalaciones. Reitero, para impedir accidentes o efectuar arreglos o reparaciones impostergables en las máquinas o instalaciones. Y nos quedamos en el subtítulo número 9, horas extraordinarias. Nos quedamos en el subtítulo horas extraordinarias. Una consulta, jóvenes. ¿Tenemos receso académico? ¿Saben de algo de un receso académico? ¿Vamos a tener alguna vacación o no hay nada? Creo que no, licenciado. No se sabe Muy nada, bien. licenciado. ¿Ya han agendado su segundo parcial en otras materias? Bien, en el caso nuestro vayan preparándose porque ya tenemos material para el segundo parcial. Ya vamos a definir, yo creo que la siguiente semana, cuándo vamos a dar nuestro segundo parcial. Jóvenes, como siempre, un gusto trabajar con ustedes. Dios mediante, hasta la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, Luego, licenciado. licenciado. Hasta Gracias.